Hola amigos y amigas de Wikidona, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas al cierre de la miniserie Like a Virgin. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Si no se han suscrito al canal, les cuento que en este canal, valga la redundancia, revisamos en forma de miniserie cada uno de los aspectos de la historia de la única y verdadera reina del pop, Madonna, desde sus inicios hasta la actualidad. Estamos en la segunda miniserie titulada Like a Virgin. Revisamos la historia, cómo se grabó el álbum, las canciones. Pueden revisar en esta playlist toda la historia y este es el último episodio en un formato más distendido, sin tantos datos. Y lo que hacemos en los cierres de las miniseries es leer los comentarios que la comunidad va dejando en cada uno de los videos, ¿sí? Les invito a suscribirse, a dejar su like, que no cuesta nada. Y les invito también a que se queden hasta el final del video porque voy a hacer el anuncio de cuál va a ser la siguiente miniserie. ¡Cha, cha, cha, chan! Pasamos en primer lugar con los comentarios de la comunidad. En los videos de la miniserie Like a Virgin pregunté cuándo había sido la primera vez que escucharon el álbum Like a Virgin y encontré muchísimas respuestas. Estas son las destacadas de Enrique Rodríguez. Lo escuché en 1984, acabado de salir, desde ese tiempo soy fan de ella. Una carrera exitosa. Madonna es inigualable, única, por supuesto que sí. Completamente de acuerdo contigo, Enrique Rodríguez. O sea que lo escuchaste en vinilo o en cassette. Un formato bastante que, bueno, el cassette ya es un poco más difícil encontrarlo, pero imagínate estar en ese momento, en la época en la que Madonna había recién salido al mercado. Un saludo enorme, muchas gracias por tu comentario. Ángel Cantú, que es uno de las personas que más comentan mis videos, que le mando un saludo enorme, un abrazo por participar. Yo lo escuché en 1999 por primera vez. En esa época Madonna estaba sacando Beautiful Stranger, estaba en la película de Austin Powers y miren, pasamos de los 80 a los 90. No importa que en esa época haya salido Britney Spears, no, él igual escuchaba por primera vez Like a Virgin. ¿Lo escuchaste en cassette, en CD, en vinilo? Una pregunta ahí para que la escriban, por favor. Imagínate también que ya más de 10 años después de carrera seguía habiendo personas que escuchaban los primeros discos de Madonna, ¿sí? Bastante interesante. Personalmente, yo escuché por primera vez este álbum en el año 2007, cuando descargaba música con Ares de manera completamente ilegal en un ciber, cuando estaban de moda los cibercafés, muchos años. Yo en formato digital, completamente. Toda la discografía de Madonna la conocí entre el 2006 y el 2007, hasta esa fecha, iba a salir Hard Candy el año siguiente, en formato MP3. También es interesante ver cómo en cada década, pasamos de los 80, 90, 2000, hay nuevos formatos musicales y Madonna se ha actualizado claramente con cada uno de esos formatos. Izuku Midoriya nos comenta, en el 2018, hace 5 años, y saltamos hacia otra década más, desde los 80 hasta los 2010. Izuku, qué interesante saber que escuchaste el álbum Like a Virgin en el año 2018, cuando uno pensaría que ya nadie escucha discografía, los primeros discos de Madonna. En estos momentos hay personas que están recién conociendo a Madonna, escuchando quizás por Spotify, por Apple, o por quizás qué red social musical, los primeros álbumes de Madonna. Así que Izuku, me has abierto la mente y esta es una demostración del poder de Madonna para reunir fans de todas las épocas, desde los 80s hasta los 2020s. 50 décadas, no son 50 décadas, son 5 décadas. 5 décadas reunidas por una sola reina. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Recuerden suscribirse. Estamos revisando en el final de la miniserie Like a Virgin la participación de nuestra querida comunidad de Wikidona. Hago un anuncio oficial y es que ya estamos en Spotify y en eBooks para que nos escuchen ahí en formato de audio. Recuerden descargar la aplicación de eBooks, es completamente gratis. Ahí buscan Wikidona Podcast y les va a aparecer todos los audios que aparecen en el canal de YouTube
para que lo escuchen todas las veces que quieran y también en Spotify. Un aplauso gigante a eBooks y Spotify, que vendrían siendo nuestros nuevos, entre comillas, auspiciadores, aunque no me pagan nada, pero no importa, y para que lo disfruten, Wikidona Podcast. Pasamos ahora a la sección de reclamos, sugerencias y felicitaciones. Wikidona. Cristian Ramos comenta: faltó el promo tour que hizo por Japón para Like a Virgin. Pero por supuesto que sí, me encantan estas correcciones porque en el video en el que hablamos sobre cómo Madonna hizo la promoción de Like a Virgin, solo comenté que había hecho su debut en MTV, en Top of the Pops y en Live 8. Pero me salté que en ese mismo año 85 se presentó en la televisión japonesa. El 23 de enero del año 85, Madonna realizó una presentación de Like a Virgin para el programa de televisión japonés Rock TV. ¿Podemos hablar, por favor, del excelente outfit que lleva puesto? Yo considero que es muchísimo mejor que ese outfit medio raro que utilizó en el Top of the Pops. Me encanta ese traje amarillo, su look está pero preciso para la presentación. Y también en este programa Madonna hizo una entrevista en japonés, claramente con una intérprete. Está en muy baja calidad, pero la pueden encontrar en YouTube. Si la desean con subtítulos no tengo ningún problema, solo me lo tienen que pedir. Muchas gracias a Cristian Ramos por su comentario. Ángel Cantú, nuevamente participando como siempre, dice: amigo, no te tardes mucho en subir tu próximo video. Ay, muchas gracias, amigo. Lo que pasa es que estuve 2 semanas sin subir videos porque estuve un poquito enfermo. Y cuando uno está enfermo no tiene muchas ganas y tampoco iba a salir así como así con una voz a pena. No, no es lo que ustedes se merecen. Ustedes se merecen siempre algo con la máxima calidad posible, ¿verdad? Así que gracias por tu cariño, Ángel Cantú. Voy a tratar de ser más, ¿cómo se llama esto? Constante. Multidance Boy, solo un detalle, el apellido de Niall no se pronuncia como lo estás haciendo. Esta corrección me encantó. Nile Rodgers, que era como yo pronunciaba en todos los videos el apellido del productor, es Nile Rodgers. Y de hecho suena mejor decir Rodgers que Rodgers. Pero por supuesto no voy a subir todo de nuevo los videos para ir diciendo encima Rodgers. No, así que aprovecho de hacer esta mención aquí. Con respecto al álbum, por supuesto que había una necesidad de vender, pero era más importante consolidar a Madonna como una artista pop rock dance en la industria y que simplemente no se convirtiera en una one hit wonder de un solo álbum. Por supuesto que sí, eso lo hemos dicho muchas veces en los videos, que a pesar de que Madonna con este álbum fue un poco más calculada, se buscaba por supuesto explotar su potencial y consolidarla como una estrella. Sin embargo, todavía no se consolidaba. Aquí fue su boom. Más adelante se fue consolidando, pero ya vamos a verlo en próximas miniseries. Todo se combinó de una manera gloriosa y divina. Muchas gracias, Multidance Boy, por tu comentario. Un saludo gigante. Y ahora voy a cerrar esta sección de reclamos, sugerencias y felicitaciones con un comentario que me sorprendió, que me abrió los ojos, que me dio muchísima luz y nueva información. Este comentario pertenece a Boy Toy, que nos dice que The Virgin Tour fue antes del Live Aid. ¿Y esto por qué? Porque yo había dicho en el video de la promoción de Like a Virgin que las presentaciones de MTV, del Top of the Pops y del Live 8 habían sido muestras previas de lo que iba a ser el Virgin Tour. Pero no, Boy Toy me corrige y me dice: no, pues compadre, Madonna ya era una megastar. La gira Virgin Tour fue entre abril y junio del 85 y luego el 13 de julio fue el concierto del Live 8. Muchas gracias por tu corrección, Boy Toy. Días antes del concierto Live 8, las fotos de desnudos de Madonna de su época pre-fama salieron en las revistas Playboy y Penthouse. Y eso también lo incluimos en uno de los primeros videos del canal que pueden ver, por supuesto.
Es por esto que Madonna se presentó toda atrapada, entre comillas, de pies a cabeza, con una chaqueta floreada que le había regalado su ya entonces amigo y colega Prince. O sea, Madonna rodeándose de los más grandes superstars desde tiempos inmemoriales. Y durante el concierto dijo al público: hoy no me voy a sacar una mierda, porque me lo podrían echar en cara dentro de 10 años. Que fue lo que le pasó con las fotos de Penthouse y de Playboy. Tampoco se quedó para el final, y esto me encantó, donde todos los artistas cantaron We Are The World, que era la canción, una de las más sonadas de ese año, ya que ella no había sido invitada en principio para la grabación de ese tema, y luego Nile Rodgers, amigo de Madonna, productor de Like a Virgin, comentó que Madonna le dijo: si yo no fui lo suficientemente buena como para participar de la grabación, menos me voy a quedar a cantar ese tema en vivo. ¡Qué interesante! Yo siempre, la primera vez que había escuchado We Are The World, me preguntaba por qué había tantos artistas de la época y por qué no estaba Madonna ahí. Finalmente, última anécdota de la era Like a Virgin, como broche de oro de Boy Toy, Madonna no fue invitada a grabar We Are The World, pero fue su tema Crazy For You el que sacó del puesto número 1 del Billboard a We Are The World. Por lo que de algún modo u otro, ella tuvo su revancha al llegar al número 1 con Crazy For You, sacando del primer lugar al tema del cual no la invitaron a cantar por considerar que no sabía cantar. Por favor, démosles un fuerte aplauso a Boy Toy por este pedazo de comentario que se mandó, por todas estas anécdotas. Y claro, estuve investigando y efectivamente, como nos dice Boy Toy, después de 11 semanas, Crazy For You alcanzó la cima del Billboard Hot 100 y reemplazó We Are The World, que contaba con artistas de renombre como Bob Dylan, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Diana Ross y Tina Turner, por solo mencionar algunos. ¿Creen ustedes que haya sido porque creían que Madonna no sabía cantar, o porque era muy novata, porque le caía mal? No sé, yo no sé, pero me encanta la forma en la que de alguna manera Madonna dijo: miren, igual me ganó un número 1 y qué mejor que reemplazar una canción a la que ni siquiera me invitaron, que había tantas personas que formaban parte de esta canción y ella no aparece. Así que muchas gracias, Boy Toy, por tu increíble comentario destacado del día de hoy. Recuerden que están escuchando el cierre de la miniserie Like a Virgin en Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Les invito a suscribirse si no lo han hecho, a darle like, a comentar, a participar. Recuerden que ya estamos en Spotify y en eBooks, y quédense hasta el final del video para conocer cuál va a ser la siguiente miniserie del canal. Pasamos ahora a la sección favorita de todos y todas, las canciones favoritas de la comunidad Wikidona. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. En cada uno de los videos yo fui preguntando cuáles son tus canciones favoritas del álbum, deja tu top 3 en los comentarios, y ahora vamos a conocer los 3 primeros lugares. En el tercer lugar tenemos el quinto sencillo del álbum, que casi no forma parte de Like a Virgin, y que también fue el sexto sencillo consecutivo de Madonna que alcanzaba el top 5 en Estados Unidos. Esta es Dress You Up. Una de mis canciones favoritas en lo personal. Como lo he mencionado también en los videos anteriores, me trae nostalgia de una década de la que ni siquiera fui parte. Me gustan mucho esos sonidos sintéticos, me encanta. Así que un aplauso para Dress You Up y muchas gracias a todas las personas que votaron por esta canción. A todo esto, todas las canciones tuvieron al menos un voto. En el segundo lugar, con el 16% de los votos, tenemos el tercer sencillo de Like a Virgin y una de las primeras canciones escritas para el álbum. Cuenta la historia de una chica que se enamora de un ángel que le salvó la vida. Esta es Angel. Me encanta esta canción también. Es una de las canciones que más cantaba cuando conocí el álbum Like a Virgin. Me gustaba muchísimo.
una parte en la que Madonna le sale como su parte más grave, su voz, you're an angel. No sé, siempre me ha llamado la atención. Creo que fue una especie de anticipo de lo que sería su voz más madura en True Blue. Pero bueno, ya tiempo al tiempo, ¿no? No me voy a adelantar. Así que muchas gracias a todas las personas que votaron por Angel. Celebren escuchando esta canción muchísimas veces. Y pasamos, antes del primer lugar, con una mención honrosa, porque esta tuvo un empate con Dress You Up. También tuvo el 14% de los votos, por lo tanto compartiría el tercer lugar. Es considerada por la revista People como una gema escondida en el álbum. No es otra que Stay, Stay Darling. Esta canción me gusta, me encanta, pero siempre voy a recomendar que escuchen la demo del año 81. Hoy, esa es otra gema escondida. Es una demo que me gusta mucho la intro, me gusta mucho la potencia de la voz de Madonna. Se las recomiendo. Escuchen la demo de Stay. Pasamos al primerísimo lugar y les recuerdo que la canción ganadora de la miniserie del álbum debut de Madonna fue Physical Attraction. Así que ahora vamos a conocer cuál es la canción ganadora del segundo álbum de estudio. Con el 20% de los votos, tenemos el cuarto sencillo de Like a Virgin, que fue incluido en la reedición del año 85. Una demo de la canción aparece en la película Desperately Seeking Susan y es considerada como uno de los primeros grandes sencillos de la reina del pop. Esta canción se titula Into the Groove. Un aplauso gigante para esta tremenda canción. Este es uno de los clásicos de Madonna, uno de los grandes sencillos en su carrera, y qué alegría que al 20% de la comunidad de Wikidona le guste esta canción. Yo no tengo nada que objetar, estoy completamente de acuerdo con el top 3 del día de hoy: Dress You Up, Angel e Into the Groove. Y con este tremendo pedazo de canción, les anuncio que la próxima miniserie es Desperately Seeking Susan, el debut de Madonna en la pantalla grande. Esta película fue un éxito de taquilla. Vamos a conocer la historia, el argumento y por supuesto el legado que tuvo esta película en la historia, porque todo lo que Madonna tocó durante su carrera se convirtió en oro, en legado, en fama, en todo lo que ustedes puedan imaginar. Y si no han visto la película, véanla para que así participen y me critiquen todo lo que quieran en los videos, por favor. Amigos y amigas mías, nos vemos entonces. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Muchísimas gracias a las más de 490 personas que conforman esta comunidad, que día a día va creciendo poquito a poquito. Yo esto lo hago con mucho gusto, con mucho agrado. Cualquier sugerencia, comentario, crítica, no duden en dejarla. Y si este video te gustó, dale like, comenta, participa, suscríbete y activa la campanita. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video.